¿Qué pasa? Os traigo un nuevo vídeo sobre el Real Betis de Manuel Pellegrini en FIFA 23, donde como siempre os voy a traer pizarras tácticas y ejemplos en el juego real para que podáis calcar sus tácticas en FIFA 23. Manuel Pellegrini es un entrenador que le gusta mucho el fútbol asociativo, pero sin ser la posesión a lo que mayor importancia le dé. De hecho, tiene un 52,3% de posesión, eso sí que quiere decir que tiene normalmente más posesión que el rival, pero sin ser arrolladora. Hoy os he traído algunas estadísticas que creo que definen este equipo, y en la izquierda del todo el número que tenéis es el equipo con menos de esa estadística, en la derecha es el equipo con más en esa estadística y en medio es la estadística del equipo que estamos analizando. Como podéis ver, en cuanto a centros, es el equipo que menos centros hace de la Liga Española con solo 8,44, y en cuanto a tiros es el 16avo con 10 tiros. Y estas estadísticas no tienen por qué ser malas, sino que quiere decir que el equipo de Manuel Pellegrini es un equipo que no va a centrar nunca por centrar, y esto quiero que lo apliquéis cuando estéis jugando con estas tácticas que os voy a explicar. Y en cuanto a tiros es el 16avo, por tanto es un equipo que tampoco tira por tirar, sino que le da mucho valor a las posesiones y siempre trata de escoger la mejor opción. En cuanto a pases cortos, es el cuarto equipo con más pases cortos, por tanto le gusta mucho este fútbol asociativo entre los mediapuntas, sus medios, y siempre tratando de combinar en corto. Y en cuanto a regates son los terceros. Y esto sobre todo lo explica porque tienen a Fekir, que es un jugador que le gusta mucho regatear, y porque estos tres mediapuntas suelen ser jugadores muy técnicos. Así que vamos a pasar a formación, y es un 4-2-3-1 cerrado con tres mediapuntas, Canales, Fekir y Juanmi. Y la evolución en ataque cuando tiene el balón el Real Betis balompié es que los dos laterales son los que dan la amplitud en las bandas, y los tres mediapuntas, ya que no son extremos, los dos que están en banda, se meten hacia adentro dándole esta amplitud a los laterales y acumulando una especie de 2-2-5-1, acumulando mucha gente por dentro. El equipo de Pellegrini, una jugada que utiliza mucho es sobre todo buscar pases interiores mediante sus dos pivotes, sus centrales o incluso los laterales, filtrar pases para estos tres mediapuntas que se están metidos entre líneas, entre el espacio de la defensa y el mediocampo rival, y una vez reciben uno de ellos, combinar en corto entre ellos con Paredes, y a partir de ahí, mediante estas combinaciones y su habilidad para regatear, crear ocasiones de peligro para el equipo con un tiro lejano o con las Paredes metiéndose hasta adentro. Uno de los recursos también muy utilizados son los laterales, y es que a veces el Betis, cuando tiene el balón y está dominando entre los medios mediapuntas, giran el balón hacia el lateral izquierdo, en este caso Alberto Moreno, y cuando recibe él se acerca el extremo, bueno, el mediapunta de ese lado, y con una pared con él le hacen un 2 contra 1 al lateral del equipo rival, y a partir de ahí Alberto Moreno en este caso puede ganar línea de fondo y poner un pase atrás. Fekir. Otra de las variantes que utilizan es que, aún moviendo el balón en medio campo, si llegan también al lateral izquierdo o al lateral derecho, lo que hacen es acumular jugadores en ese costado, donde por ejemplo se acumula Alberto Moreno, el mediapunta de ese lado Juanmi, y Fekir, que es el mediapunta del centro, también se une a esa banda, y lo que hacen es un triángulo y acumulan un 3 contra 2 contra el extremo y el lateral del equipo rival, y mediante una combinación en corto de estos tres jugadores progresar la jugada y generar peligro. En cuanto al centro del campo, normalmente de los dos pivotes, uno, que suele ser Guido, es el que se queda mucho más fijado con los centrales para estar a la cobertura por alguna pérdida de balón, y el medio izquierdo, ya sea William Carvalho quien juega en ese momento, suele ser el pivote que tiene mucha más progresión en ataque. Y es que una jugada que utilizan es que cuando aprovechan que Alberto Moreno llega a línea de fondo, o Sabalí, el lateral que esté jugando en ese momento, y profundicen y puedan llegar hasta línea de fondo, el que se incorpora al remate en el área es William Carvalho. En cuanto a la triple media punta y el punta, el toque diferencial que le da Manuel Pellegrini al equipo es que estos cuatro jugadores tienen mucha libertad de movimiento, sobre todo estos tres mediapuntas, y en algunas ocasiones los podemos ver cambiados de posición,
donde puede Fekir caer en una banda, Canales estar más al centro, incluso Canales estar más adelantado que Borja Iglesias, porque Borja Iglesias baja a recibir. Por tanto, estos 4 jugadores tienen muchísima flexibilidad de movimiento por dentro. Y en cuanto al sistema defensivo, cuando están atacando y pierden la posesión, este 2-2-5-1 o 4-2-3-1 cuando se forma de inicial, realmente se convierte en un 4-4-2 donde el media punta se suele sumar a la punta con el delantero centro y se forma un 4-4-2. Así que vamos a pasar a las tácticas. Y en defensa, estilo defensivo, hemos puesto equilibrada. Es un equipo que presiona cuando puede, pero sin ser su mayor prioridad. Por tanto, podéis poner equilibrado, o si queréis ser un poco más agresivos podéis poner presión fuerte. En cuanto a anchura, 45, son un equipo muy compacto, profundidad 60, y en cuanto a ofensivo también hemos puesto equilibrado, ya que no queremos ni que se desmarquen mucho, ya que también vamos a querer que hagan muchas combinaciones en corto, y en creación de oportunidad lo mismo. Tanto en salida de balón como en campo rival queremos que sea muy flexible y se puedan hacer tanto contraataques como ataques posicionales. En anchura hemos puesto 20 y esto es para que los mediapuntas se metan más hacia adentro aún. Y futbolistas en el área solamente hemos puesto 3, porque como os he comentado es el equipo que menos centros hace y le gusta mucho mover el balón, tratar de combinar y no cargar el área con muchísimos jugadores. Así que vamos a pasar a las tácticas, y a los centrales y al portero los podéis dejar como queráis. Y a los laterales vamos a poner el lateral izquierdo unirse al ataque, y al lateral derecho lo vamos a dejar en equilibrado. Aún así vamos a ver cómo los dos se van a incorporar, pero sí que es cierto que normalmente es Alberto Moreno mucho más ofensivo que el lateral diestro. En cuanto a los pivotes, Guido Rodríguez, que es el más defensivo, le vamos a poner cortar líneas de pase y quedarse atrás al atacar, aparte de marcaje al centro y pivote organizador, porque es el que va a estar por delante de los centrales y nunca se va a incorporar y siempre va a intentar de dar salida de balón. Y a Carballo les vamos a poner cortar líneas de pase y lo vamos a dejar en equilibrado, porque sí que queremos que se incorpore al ataque con marcaje al centro y aquí conservar la posición. A los mediapuntas le vamos a poner libertad de movimientos y no vamos a tocar nada más, y a los demás lo mismo. Y finalmente a Borja Iglesias, el delantero centro, le vamos a poner referencia, porque en muchas ocasiones baja a recibir y deja que sus compañeros rompan a la espalda. Así que hasta aquí el vídeo de Manuel Pellegrini y su Betis en FIFA 23, y quiero que me pongáis por los comentarios cualquier equipo que queréis que traiga, otro tipo de vídeos, y si os ha gustado las estadísticas del equipo real, de los centros, etcétera, que he incorporado en este vídeo, o si que preferéis que no lo pongan los siguientes. Cualquier cosa os estaré leyendo.